Bueno, muchas gracias por llegar hasta el final de este foro. Llega el momento de que nuestros analistas puedan, dar a conocer qué lectura hacen de las respuestas que han ofrecido los candidatos que nos acompañan esta noche, el binomio de la Unidad Nacional de la Esperanza, Sandra Torres y Mario Leal. Empezamos hablando esta noche de temas vinculados a programas sociales, del modelo de gestión que se aplicaría justamente si llegan al gobierno y además de algunos otros puntos importantes vinculados a salud, educación, varios tópicos que se abordaron. Ingrid, ¿cuál es el análisis que hacemos? Bueno, respecto del análisis me gustaría diferenciar respecto de forma y fondo, ¿verdad? En primer lugar, en el tema de forma, reconocerles, ¿verdad?, que ha sido uno de los planes de gobierno que hasta el momento hemos visto mucho más completo. En segundo lugar, destaco también que tiene mucho más base técnica, un mejor diagnóstico, hace referencia a indicadores, datos reales, lo cual da cuenta de un conocimiento que sirve como una plataforma base para la siguiente parte del análisis, que es respecto del fondo, es decir, la propuesta. En el término del modelo de coordinación institucional, desde mi humilde opinión, no queda del todo claro cómo se va a llevar a cabo ese fortalecimiento institucional y si de alguna manera no pueda representar o convertirse en una estructura paralela que pueda devenir en algún tipo de incremento o duplicidad de gastos, funciones y que al mismo tiempo pues no queden de alguna manera muy bien precisas las responsabilidades de cada uno de los entes que lo van a integrar. En este sentido haría falta fortalecer los mecanismos de verificación y control que ustedes están planteando. En el tema de educación hacen referencia mucho más a cobertura y ahí sí considero que quizás el énfasis debería ser mucho más a calidad en la formación de los formadores, entrarle a eso porque si van a ampliar lo que tiene que ver con cobertura, seguir trasladando las mismas ineficiencias puede ser un tanto peligroso. Entonces quizás poner un poco más el énfasis en lo que tiene que ver con la calidad educativa. Respecto de fortalecer los mecanismos de verificación para hacerlos mucho más eficientes. Yo considero que no pasa nada si uno puede de alguna manera reconocer aciertos y desaciertos. Creo que de ahí se puede generar una mayor madurez política y mejores propuestas que permitan articular de una mejor manera los programas de gobierno. Destaco que sí veo un paso más en lo que tiene que ver con incorporar el tema de empleo juvenil y el fortalecimiento de la creación de este programa Ciudad Mujer. ¿Por qué? Porque le da un nivel más al proponer no solo el hecho de dar programas asistencialistas, que ahí habría que revisarlos para evitar que sean de alguna manera perpetuados y que generen algún tipo de vicios dentro de la sociedad que los recibe, y poder romper este círculo vicioso de, digamos así, asistencialismo y medidas que no permitan que se vayan generando propuestas de trabajo. En ese sentido, como les comentaba, veo que está incorporado el tema de empleo juvenil y eso es algo favorable, ¿verdad? Para finalizar, considero que en el caso de la UNE tienen pues un plus, que es el hecho de que ya hubo un gobierno, ustedes tienen un background, tienen una referencia y tienen que aprovechar esto, reconociendo aciertos, desaciertos para poder implementar algún tipo de mejoras de cara al futuro y que puedan los programas que están proponiendo realmente hacerlos realidad. Muchas gracias, Ingrid Godínez, por el análisis. Vamos a hablar ahora de las respuestas que dieron en materia económica. Nicolás, ¿cuál es la lectura que hacemos? Sí, muchas gracias. Yo también coincido con Ingrid Godínez que esto fue un buen ejercicio en beneficio de los televidentes. El plan de gobierno está muy bien estructurado, muy claramente escrito. Considero que en el caso de las preguntas, casi todas se respondieron de una manera muy clara, aunque creo en el caso de la pregunta de salarios mínimos diferenciados, que pese a la respuesta que dio doña Sandra, que tal vez no le gusta el tema de salarios mínimos diferenciados. La pregunta sobre la reforma fiscal, la respuesta fue muy contundente, que no habrá una reforma fiscal, ya hubo reforma fiscal, que en vez de eso se va a tratar de ampliar la base haciendo combate frontal a la corrupción y la evasión fiscal. Me pareció una postura que refleja una seriedad, una buena apreciación de la coyuntura política, decir que una reforma fiscal tendría que ir vinculada con la calidad y la reforma institucional. En cuanto también, lo mismo con la pregunta del déficit fiscal, que me pareció una respuesta honesta, decir que es irresponsable decir que se va a reducir a cero el déficit fiscal, tal vez para el primer año de gobierno, pero de repente lo logran al cuarto año de gobierno si es que llegan al poder. Considero que el candidato Leal fue muy
claro sobre su respuesta a la ley de inversión de empleo. Habló de la urgencia de aprobar como primer paso la ley 2989, la ley de maquilas, y de ahí también sobre los comentarios que tenía que decir sobre el trabajo de tiempo parcial. En cuanto a la ley de servicio civil, también considero la respuesta fue muy clara. Hubo un compromiso ahí expreso con este tema, que también se vincula con la lucha contra la corrupción. En cuanto a los pactos colectivos, ahí esa respuesta sí no muy la entendí, porque si bien es cierto que la candidata Torres lo aclaró, que se tiene que revisar todos los pactos colectivos, es algo que sí es muy nocivo para el Estado, dejar que intereses particulares prevalezcan sobre el bien colectivo. Muchas gracias, Nicolás, por el análisis. Y bueno, los dos últimos temas, entramos de lleno a hablar de corrupción y obviamente después de seguridad. Felipe Chicola, hablemos primero las respuestas sobre corrupción. Sí, yo también voy a concordar con Ingrid y con Nicolás en el sentido de que sin lugar a dudas este ha sido el plan con el mayor nivel de desarrollo y el mayor nivel de sustento técnico que nos ha tocado discutir en este espacio, así que creo que es un reconocimiento que hay que hacer al partido, a los candidatos y al equipo técnico detrás de ellos. En el tema de la corrupción me gusta que se aborde desde tres perspectivas. Primero, lo que tiene que ver con la reforma institucional, el tema de justicia. Obviamente creo que ese es el pilar de donde parte todo el esfuerzo. Segundo, y creo que esto es lo que mejor desarrollado está en el plan, es toda la política de transparencia, de gobierno abierto, del gobierno electrónico, que creo que hay un nivel de profundidad muy bien desarrollado en el plan de trabajo, pero hay un tercer componente, y es que ser transparente no quiere decir que no voy a ser corrupto, se puede ser transparentemente corrupto. Y aquí el tema de la corrupción también implica un componente humano, ustedes lo atendían desde la perspectiva de la voluntad, pero creo que tiene que ir un poco más allá, el tema de compromisos. Por ejemplo, aquí mismo se dijo que el binomio no necesariamente va a otorgar las plazas en función a pertenencia a partido. Creo que el tema de cómo evitar los operadores de negocios dentro del Ejecutivo es algo que merece un poco más de planteamiento, porque es cierto que hicimos referencia al caso de Gustavo Alejos, que fue financista y después operador, pero vámonos al caso de Juan Carlos Monzón, que tal vez no fue tan financista, pero sí fue un gran operador. Entonces al final creo que hay que ir un poco más allá de las decisiones que se deben de tomar para prevenir este tipo de casos, sobre todo el tema de sanciones desde lo interno del Ejecutivo, decisiones presidenciales que vayan justamente en la línea de cortar esas prácticas. Creo que ese elemento de combatir prácticas consuetudinarias de la política deben de ir también de la mano para apuntalar toda la política de transparencia. Muchas gracias, Philip. Y finalmente, bueno, tema importante, el de seguridad. Daniel, ¿qué conclusión tenemos? Sí, lo han dicho todos mis compañeros y la verdad es que sería deshonesto no sumarme a eso que han dicho, ya que lo hemos criticado en otros ejercicios de los otros candidatos. El plan de gobierno está mucho mejor estructurado, tiene referencias bibliográficas, que es algo alucinante, ¿verdad?, en comparación con otros. O sea, es muy sorprendente ver de repente una referencia bibliográfica. Solo decirles que cuando ponen referencias bibliográficas se tienen que poner al final, ¿verdad? Entonces ahí hay un error. Como profesor yo sí ahí les bajaría la nota. Pero en términos generales sí hay una estructura mucho mayor, y está claro que las personas, por lo menos que escribieron la parte de seguridad, sabían de lo que estaban hablando, sabían de que hay que tener un marco teórico, un diagnóstico y después una serie de programas. Yo ahí haría, digamos, dos tipos de críticas. La primera es, el plan de gobierno es mucho más rico que las respuestas que dio especialmente la candidata Torres. No sé hasta qué punto supo definir bien seguridad democrática, que tampoco está fantásticamente definido en el plan, pero creo que apunta en una dirección por lo menos relativamente coherente, y sobre todo a la hora de decir qué clase de programas se encajan dentro de seguridad democrática, había bastantes más. O sea, que hay un programa que se llama Barrio Seguro, o los programas de participación comunitaria, ese tipo de cosas son lo que encaja más en la noción de seguridad democrática, que es una noción bastante más participativa de la seguridad. Y ahí yo lo que haría, mi mayor crítica en ese sentido sería, ya que hemos asumido ese marco, que es el de seguridad democrática, la política de drogas creo que va un poquito en contra de esa filosofía. Cuando están hablando de utilizar el ejército, que es una estructura defensiva,
para proteger fronteras, como si los narcos invadiesen países como ejércitos, que no es así, sino que se mezclan con la sociedad civil, o cuando está señalando el candidato a vicepresidente los mayores logros de la política antidrogas del actual gobierno o de la clase de cambios que quiere hacer, encajan bastante más en una política prohibicionista, que no es la que yo encajaría dentro de una política segura democrática. Y realmente creo que ahí hay que tener un poquito más de desarrollo en la parte de política de drogas, porque como bien saben, en abril de 2016 hay una Asamblea de Naciones Unidas que va precisamente sobre ese tema, y estaría bien que Guatemala pudiese presentar una propuesta bastante más sofisticada que el prohibicionismo estricto, desde mi perspectiva. Gracias. Muchas gracias a los panelistas que dan su análisis justamente de las respuestas, pero los últimos 4 minutos son para el binomio que hoy nos acompaña. En primer lugar, los 2 minutos del candidato a la vicepresidencia por la Unidad Nacional de la Esperanza, Mario Leal. Adelante. Bueno, muchas gracias a todos por sus comentarios y por este espacio. Pues yo solo quería saludar a todos los que nos ven el día de hoy y decirles que espero que hayan podido observar que en realidad el binomio de Sandra Torres y Mario Leal hace sentido, porque es la esencia de la propuesta que hacemos de cómo se debe de complementar lo social con lo económico, o como decimos nosotros, una política social con una orientación hacia lo productivo y una política económica con conciencia o con orientación social. Desde ahí nace todos nuestros planes, desde ahí está conformado el equipo y todas las propuestas que hacemos. Creemos que eso es lo que necesita el país, porque realmente es lamentable cómo más de la mitad de nuestra población vive en pobreza, casi la mitad de nuestros niños tienen desnutrición crónica, y necesitamos entonces trabajar desde esa óptica hacia lo productivo y de alguna forma también entonces ir corrigiendo los problemas de fondo, que es la falta de oportunidades, la falta de ingresos, la falta de crecimiento económico. Yo creo que así es como lo vamos a lograr, haciendo ese complemento, haciendo ese balance, y ahora pues vienen las elecciones el 6 de septiembre y luego el 25 de octubre, y pedirles, ¿verdad?, que analicen bien esas propuestas y que consideren que realmente los que deben de llegar a gobernar deben de estar bien preparados, deben de tener experiencia, deben de tener equipo, deben de tener planes, y no pueden realmente llegar a improvisar. Es una decisión muy delicada la que viene, porque el país está en un punto muy delicado y tenemos que hacer todo lo posible porque no llegue al poder el partido que tiene 8 o 10 denuncias serias en su contra. La decisión es de ustedes, los guatemaltecos, pero véanlo así: tenemos equipo, tenemos planes, tenemos experiencia y tenemos toda la voluntad de hacerlo. Muchas gracias. Muchas gracias al candidato Mario Leal, y ya para cerrar este foro, los 2 últimos minutos para Sandra Torres, candidata a la presidencia por la UNE. Adelante. Muchas gracias por este espacio. Quiero saludar también a la audiencia que nos está viendo y nos está escuchando, y decirles de que a pesar de que hay una crisis política profunda en nuestro país, las elecciones es una buena salida de esa crisis. Hay que salir a votar, pero hay que votar, hacer un voto de compromiso, un voto con dignidad, un voto que realmente vaya hacia el cambio que Guatemala necesita. Estamos conscientes que hay que hacer reformas a la ley electoral. Yo he dicho insistentemente que los 20 votos de los diputados en el Congreso los hemos puesto a disposición para esas reformas a la ley electoral que otros partidos políticos no han querido apoyar por las alianzas perversas que hay en el Congreso de la República. Yo invito a la población a que sea vigilante, a que apoye las reformas a la ley electoral, a que hagamos un equipo juntos y unidos para lograr que esas reformas electorales sean aprobadas antes del 6 de septiembre. Mi compromiso es con la población, mi compromiso es con esos cambios a la ley electoral que son necesarias, pero también para el cambio que Guatemala necesita. Nosotros estamos planteando un rescate nacional como nuestro plan de gobierno, convocando a todos los sectores, porque no podemos solos, necesitamos la participación de la ciudadanía y necesitamos que ustedes salgan a votar este 6 de septiembre por la experiencia, por el compromiso. Yo no voy a llegar a improvisar, ustedes me conocen y saben el trabajo que he hecho, y yo los invito a este 6 de septiembre que nos ayuden, que nos apoyen para ganar la presidencia. Muchas gracias y que Dios los bendiga.
Muchas gracias a los candidatos, han sido muy amables, gracias a los panelistas y gracias a usted que siempre nos elige, por supuesto, como una opción para poder conocer las propuestas de los distintos ciudadanos que aspiran a la presidencia y vicepresidencia del país. Foro organizado por la Asociación de Gerentes de Guatemala, gracias a Prensa Libre, Emisoras Unidas y por supuesto a Guatevisión, y nos vamos a ver en un próximo encuentro. Ya se viene el debate con los candidatos a la presidencia en un sano ejercicio democrático, esperando por supuesto la asistencia de todos los candidatos que han sido invitados. Buenas noches y muchas gracias por su atención.